ciencia y tecnología, sino a la distribución del dinero público. Y a pesar de que en el discurso oficial, tanto el presidente como sus colaboradores cercanos en el área de ciencia y tecnología en México, le hace la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, manifiestan su interés por el desarrollo de la ciencia y tecnología y manifiestan, o al menos declaran, que sí están interesados en el desarrollo de la ciencia básica. En los hechos, al menos en los hechos, el gobierno del señor López Obrador, el actual presidente de México, electo por una abrumadora mayoría que incluso es histórica, no solo a nivel mexicano, sino creo que a nivel latinoamericano. El discurso oficial va por el lado de sí apoyar la ciencia básica, pero la realidad es que tanto la directora actual del CONACYT, María Elena Álvarez Bulia, como muchos de los allegados, tanto asesores del actual presidente como de la actual directora del CONACYT, en realidad han manifestado su total oposición, yo diría, a los caminos que ha tomado lo que ellos califican la ciencia neoliberal. Y la ciencia neoliberal que ellos califican es de hecho la ciencia, lo que nosotros llamamos ciencia básica, y los caminos que nosotros conocemos como los caminos de estudiar los procesos fundamentales al más profundo detalle para tratar de, con ese conocimiento, aportar algo a la resolución de un problema social, de un problema específico de la comunidad y de nuestra sociedad, que yo sigo estando pensando, yo no me declaro un neoliberal, yo soy simplemente, yo le voy a los Yankees de Nueva York y no tengo ninguna afiliación política. A mí me parece que es un discurso, una frase que he repetido mucho en los últimos meses a partir de que llegó esta administración en mi país y en el CONACYT, y que muchos colegas han repetido y han publicado en distintos medios, desde periódicos hasta medios sociales, es que en el momento en que la ciencia se ideologiza y la ciencia se califica, aquí en este sentido de ciencia neoliberal, se entra en un terreno muy pantanoso, muy resbaladizo, porque de ese discurso a hechos muy arbitrarios de asignación de presupuestos totalmente equivocados para apoyar, por ejemplo, y no tengo nada contra los pueblos originarios, no tengo nada con una realidad latinoamericana que es la distribución desigual de la riqueza de nuestros países, es una realidad y que creo que muchos de los fenómenos que nos tienen sorprendidos en nuestro continente tienen que ver directamente con ese desequilibrio tan injusto de la riqueza y de cómo se distribuye el dinero que generan nuestros países, que son muy ricos en muchos productos. Pero tratar de llevar a la ciencia a estos terrenos, de si es una ciencia útil, por ejemplo, ahorita ya se está empezando, a veces empezó de broma, de veras empezó en memes, de una ciencia socialmente responsable. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que estamos hablando en este congreso, hacemos algo, aportamos o intentamos aportar algo con una ciencia socialmente responsable. Y que si se empieza a calificar la ciencia de esta manera, pues sí, yo creo que igual bueno, yo voy a votar porque los campos de fuerza son más neoliberales que la DFT, entonces ellos les van a dar menos lana que a nosotros. Pero yo creo que esa es la realidad ahorita en México. Entonces ya en concreto y cerrando mi intervención, el panorama que yo veo en México respecto al futuro de la ciencia básica en concreto, o sea, a mí también, ya dije que no me gusta calificar la ciencia
ciencia, me choca y tampoco comparto la idea de calificar la ciencia como ciencia básica y ciencia aplicada. El único calificativo que yo acepto para la ciencia es la ciencia buena y la ciencia mala. Y la ciencia mala no es ciencia, por lo tanto solo hay una ciencia, ¿sí? Que es la ciencia buena, ¿sí? Y la ciencia buena es la ciencia que acabamos de ver de José Alejandre, de varios de los que han participado ya en este congreso. Entonces, cerrando, me parece que el futuro de la ciencia y la tecnología y la innovación, esos son los términos actuales con los que se califican todas las actividades que desarrollamos los que estamos en este congreso. En México son muy, no quiero ser muy pesimista, sino negro. Yo lo que les diría es, lo mínimo que yo veo es muy incierto. De hecho, tenemos convocatorias, varias convocatorias que llevaba el país abriendo sistemáticamente en diversas áreas de la ciencia, desde estancias postdoctorales hasta proyectos de ciencia básica, es una convocatoria que así se llama. Badim, de hecho, creo que estuvo en México con parte de un financiamiento de ciencia básica. Esas convocatorias están pospuestas, no sabemos si se van a abrir. Y por otro lado, proyectos que había de apoyar algunas iniciativas de colectivización de la ciencia, que yo creo que son muy importantes, también están, algunas definitivamente canceladas y otras están en el limbo, están literalmente en el limbo. Entonces yo diría que el calificativo, al menos mi calificativo para el futuro de la ciencia en México es de absoluta incertidumbre, de que no sé para dónde, no les puedo decir, mis predicciones son malas. No creo que con un constraint DFT lo podamos predecir correctamente, desafortunadamente, o al menos creo que siguiendo la sugerencia de Aurelien, que era una sugerencia, se necesitarían más momentos multipolares para tratar de mejorar la predicción, pero el panorama es muy incierto. Gracias. Doctor San Martín. Ah. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. La verdad, yo estudié acá en la Católica y me fui de Perú cuando las cosas quemaban, ¿no? Me fui en los 90, donde hablar de investigación realmente era un sueño, ¿no? Donde no existía investigación. Las universidades apenas tenían dinero para sobrevivir y esto. Entonces, poco a poco la economía peruana empezó a mejorar y empezó a mejorar la investigación, ¿no? El problema es de que se trata de confundir lo que es enseñar y lo que es investigar, porque investigar es una carrera que es diferente a la del profesor de la universidad. A veces quiere que un profesor de la universidad enseñe bien y sea buen investigador, pero a veces son dos cualidades que son diferentes. Entonces en el Perú, y hasta ahora, bueno, ahora últimamente el Perú ha cambiado, ¿no? Hay dinero que hay para investigación, pero a mi manera de ser no se está usando correctamente. Estamos hablando de ciencia básica, ¿no? Yo también hice mi doctorado acerca de, me estaba hablando más antes de solventación, ¿no? Además hacía solventación, bueno, termodinámica, solventación, pero actuando con la transferencia, no iba de frente al estado de gas, a la solución, sino estudiar la transferencia, de solvente para estudiar la transferencia. ¿Sí? Está muy interesante, pero después vimos de que en nuestro país quizás necesitamos algo más aplicado para que cambie nuestra sociedad, ¿no? Está bonito para lo que yo estudié, bueno, me sirvió para después, pero cuando vine acá al Perú nuevamente que estamos ganamos el proyecto de traer investigadores extranjeros al Perú. Entonces, para nuestra realidad que tenemos, sí, también el tema de lo que está trabajando, lo que es aplicada también, pero tratar de ver lo que estaba estudiando en solvatación, pero para purificar agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar lo que yo estudié de solvatación, lo que estudié de solubilidad, lo que estudié de biología, como para aplicar, cómo podemos resolver los problemas de nuestra industria local? Yo también estoy de acuerdo con la industria básica, pero en nuestras realidades a veces tenemos que
de solucionar problemas que son reales. Usar la ciencia básica sí, pero a veces quizás sea muy cara para nosotros. El dinero en Perú, investigación, ahora está incrementando, pero como todo el dinero siempre es escaso, hay que dar prioridades. Y yo que pasé de la ciencia básica a la aplicada, yo podía hacer ciencia básica, digamos, en Japón o en otros sitios, ¿no? Pero yo haría más ciencia más aplicada acá en el Perú. Perú está mejorando bastante, la verdad pena es de que no hay centros, no hay investigación realmente. Se hace muy poca investigación, la universidad no está preparada a hacer investigación, la infraestructura y también la logística no está preparada para hacer investigación. A veces, por ejemplo, se cree que comprar un equipo es como comprar clavos, ¿no? Que debe tener el mismo trámite burocrático que todos. Cuando uno sabe que cuando hace investigación, el equipo es para ayer, no es para hoy. Porque tiene que, si es que queremos hacer realmente algo competitivo, el tiempo es muy importante. Y si pedimos un equipo, lo compramos de acá un año, ya lo que es nuevo, ya no es nuevo. Entonces, hay ganas de la sociedad peruana para hacer investigación, apoyar la investigación, pero falta toda la logística, que estén acostumbradas a ser menos burocráticas, a que sean más órdenes más fáciles, y que nosotros, los investigadores, tengamos más poder de decisión, que nosotros decidamos qué comprar y que a veces no hay otras personas que no son tan técnicas científicas que decidan por nuestras compras. Así es que yo pienso que el Perú ahora está mejorando, hay dinero para investigación, hay que serlo mucho más eficiente y cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Quizás por el momento dividir lo que es investigación de lo que es enseñanza, crear muy buenos investigadores y poco a poco volvernos a acoplar entre ciencia e investigación. Gracias. Bueno, me tomo tiempo para no pasarme mucho. Voy a empezar hablando quizá como el viejito que soy, de los tiempos del milenio pasado. En México, en una época de una crisis económica muy fuerte, en 1983, es 83, ¿no? Se crea, en 1984 se pone a andar el Sistema Nacional de Investigadores. 83 a la mitad de los 80s había este dilema entre, bueno, la gente que era contratada por las universidades, por las instituciones de educación superior, públicas y privadas, pues se contrataban para dar clases, principalmente, y algunos traían doctorados y querían hacer investigación. Y sobre todo, no en la Universidad Nacional, en el CINESTAD, bueno, el CINESTAD fue creado con la idea de hacer investigación en la propia Autónoma Metropolitana, sino en las universidades de los estados del país. Investigador era casi sinónimo de vago, ¿no? Es decir, es un cuate que quiere que le den descarga docente para rascarse la panza y grillo, y adquirir poder político al interior de la universidad. El Sistema Nacional de Investigadores se crea y se busca tener criterios internacionales lo más posible para juzgar quién podía entrar y cómo se iba a progresar, haciendo, pues, creo que se llama cientometría, es decir, viendo el número de artículos publicados, el número de citas, criterios que son números al final de cuentas. La calidad de un trabajo de investigación es difícil de evaluar a priori, ¿no? Incluso aunque luego pasa mucho tiempo sin que nadie le haga caso, llega un año en que un artículo puede ser definitivo para crear nuevas líneas de investigación. Sin embargo, la creación de ese sistema sí devino en un perfil de investigador profesional en el país. Y ya en este siglo, a partir de, ¿cómo llamarlo?, la llegada de la democracia en México, o al menos del cambio de partido en el poder con el gobierno de Vicente Fox, empezó a haber en la propia Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Superior, fue una disposición a escuchar a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el sentido de que sí querían doctores y sí querían hacer investigación, porque veían que la gente que hace eso podía dar, o es lo que creemos, clases de mejor nivel, ¿no? Y
ya que se desproveyó a esta idea de investigador de la categoría de ser más bien un flojo o un político, sí todavía están vigentes las ideas dentro de las propias universidades de dar primas al desempeño, un programa federal que es el PROMEP, ¿no? Perfil para mejora del profesorado, y estas cosas han ido funcionando. En mi experiencia, no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino en la del Estado de Morelos, conociendo algunas otras universidades estatales, sí ha habido un impacto que yo creo que ha sido bueno en cuanto a que, es más, me ha tocado estar en algunos cuerpos de toma de decisión de a quién se le va a dar una cierta plaza, y me doy cuenta que yo no hubiera podido competir con los muchachos que ahora llegan. Sí llega gente con un perfil, con un currículum mucho más nutrido en cuanto a investigación y que tienen también muy claro que tienen una obligación docente. Quiero ser más optimista que mi cuasi tocayo Alberto, porque no soy cuasi contemporáneo, pero también por un par de años soy más joven, debo ser más optimista. Ciertamente, esa diferencia converge a cero cuando t tiende infinito. Ciertamente, los criterios de asignación de presupuesto son lo que nos tienen un poco más preocupados, pero también la falta de asignación de presupuesto. A las bolsas que se tenían, la asignación de presupuesto federal para hacer ciencia e investigación como una obligación del Estado, que desde principios de siglo se asignó que debería destinarse el 1% del Producto Interno Bruto, pues nunca se ha alcanzado, ¿no? Incluso creo que vamos un poquito de bajada. Sí creo que vamos a tener mayor dificultad, sobre todo los colegas experimentales, en conseguir pues, equipos de gran calado. Vamos a tener que quedarnos con... vaya, como soy computacional, no me alcanza una laptop, pero con una estación de trabajo la hago, ya se me acabó mi tiempo. Pero lo que quiero mencionar es, yo albergo cierto optimismo en México. Me parece que hay ciertas cosas que son rescatables del pasado, como la creación del Sistema Nacional de Investigadores y esta propalación de la idea en las universidades de México en particular, y me parece que está ocurriendo aquí en Perú, tienen ya la SUNEDU, ¿no? Y he visto que tienen ya una idea de hacer calificaciones generales y que haya cuerpos externos a una universidad que la juzguen también. Y eso en España también ocurre. Tengo entendido que en España, cuando se abre una plaza de catedrático en alguna universidad, quienes deciden quién la gana son miembros de otras universidades. O sea, la universidad dice: queremos un tipo con tales y cuales características, haga esa idea para que haga investigación en estas líneas, y abrimos a concurso. En el concurso, el jurado evaluador del concurso lo componen gentes de otras universidades españolas, y la evaluación externa me parece que funciona muy bien, elimina ciertas características de familia, ¿no? Y da mejores capacidades. ¿No? Buenas tardes, gracias al doctor Badín, a los organizadores de este Congreso Internacional por esta oportunidad. Bueno, yo coincido con algunas ideas de los colegas presentes en cuanto a que hacer investigación es hacer investigación, o sea, hacer ciencia, ¿no? Sea básica o aplicada. Realmente nosotros a nivel de la investigación aplicada necesitamos herramientas importantes de la investigación básica, y si la educación básica avanza significativamente, pues la aplicada va a avanzar mucho más, 2 o 3 veces, porque realmente hacemos uso también de la investigación básica. La perspectiva que yo veo en lo particular como venezolano, en el caso de mi país tuvo un crecimiento vertiginoso en la década de los 70 y 80 y 90 inclusive. Es porque había como una relación importante en diferentes niveles
gobierno, empresa privada, investigación. Básicamente PDVSA, que fue por muchos años la segunda empresa más importante a nivel mundial de producción de petróleo. Entonces nosotros como universidad teníamos cabida allí para hacer investigación en cuanto a la parte de tratamiento de agua, que es lo que me corresponde. Trabajé mucho en la parte de tratamiento biológico y físico-químico de las aguas. Diversos, digamos, residuos líquidos producidos en el proceso de explotación petrolera, además de otros tipos de efluentes. Entonces, mi equipo de investigación, pues hubo un crecimiento importante en la adquisición de equipos, no solamente a nivel de materiales y equipos, sino también de formación. La historia educativa venezolana fue incrementándose vertiginosamente hasta los 90, hasta el punto de ser casi una potencia en el área, en varias áreas. Hablo específicamente de investigación. Por lo tanto, la experiencia que yo, en base a la experiencia que tengo y en base a lo que nos está pasando en función a la crisis social, política, en fin, que hemos vivido, esto ha hecho que muchos investigadores desde afuera, ¿verdad?, que creemos, empezamos a crear como una coalición de ciencia, ¿no?, de investigación en el área, y eso nos ha fortalecido mucho. Yo creo que es importante que nosotros como investigadores podamos tener a futuro, ¿no?, posiciones importantes, porque quienes deciden muchas veces, o los que están al frente de un país, influyen de una manera directa, ¿no?, al desarrollo o a la evolución de muchos procesos. Entonces yo pienso que nosotros como investigadores, para que las ciencias básicas, aplicadas, el desarrollo de la investigación en nuestros países avance, debemos tomar como posiciones importantes a veces para tomar decisiones y para ayudar a que esto ocurra, a que nos desarrollemos. Yo creo que eso es básicamente lo que, claro, veo cierta incertidumbre en mi país todavía este año. Hay ciertos factores que pudiesen favorecer cambios en el transcurso del año, pero todavía veo cierta incertidumbre también, coincido con lo que decía el doctor acá, en lo que es el desarrollo. Pues, hemos tenido una involución en unos años, en los últimos años. Entonces, en mi opinión particular, es importante, creo que hay un avance, veo en el Perú, en poco tiempo que tengo acá, pues, importantes avances en el desarrollo de la investigación. Ecuador, que tuve la oportunidad de estar unos años allí, los últimos 3 años trabajando, hay intención de mejorar, pero todo va por cambiar la mentalidad de algunas personas que toman decisiones lamentablemente equivocadas, y entonces eso impresionantemente pues, va en contra del desarrollo de la ciencia. Gracias. Doctor Alejandro. Bueno, yo creo que aquí tenemos un gradiente de lo que pasa en México. Yo quiero pensar que en México la parte de ciencia y tecnología tiene que ver con, tal vez, con el discurso pues no adecuado, la falta de adecuada comunicación. En cuanto a ciencia básica, les doy 2 datos y luego cambio porque no quiero polemizar, yo lo puedo hacer con mis colegas en México mismo. A mí, y yo creo que a ellos también les ha pasado que antes del nuevo gobierno, uno enviaba proyectos al CONACYT y decían, está aprobado, pero no se apoya con recursos económicos porque no los tenemos. O sea, el proyecto de calidad, eso me pasó a mí varias veces, y yo llegó un momento en que dije, ya no meto proyectos al CONACYT, porque yo no sé, yo hago mi mejor esfuerzo por escribir proyectos, y me dicen que no hay dinero para apoyarlo. Estoy hablando del gobierno anterior y de los anteriores. Cuando llega este gobierno, revisa la lista de esos proyectos y le da apoyo, entiendo, del orden de 700 proyectos que habían sido rechazados económicamente, pero que eran viables académicamente, y dijo, los voy a apoyar. Entonces,
yo no sé si es un problema de comunicación el que tienen, pero de alguna manera ciencia básica, allí hay un ejemplo de que sí tienen interés. Otra cuestión, se habla de la cuestión de sabático. Yo conozco colegas que se fueron de sabático el año pasado. Conozco alumnos de posgrado que terminaron el doctorado y se fueron de postdocs a otros lugares. O sea, sigue habiendo movilidad. Yo creo que sí hay una cuestión tal vez de lenguaje, pero de alguna manera el panorama yo no lo veo tan oscuro. Quisiera tomar algunos de los otros puntos. Yo creo que la parte de ciencia básica y aplicada en las universidades tiene que modificarse. Los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Asia, la investigación aplicada está fuertemente respaldada por la industria. Mucho del dinero que llega a las universidades no es de fuentes públicas, es de fuentes privadas. Vaya, en Europa, no sé, más del 7% del Producto Interno Bruto que se le dedica, digamos, se dedica para cuestiones de ciencia, de desarrollo tecnológico, las industrias. Apoyan mucho. En muchas universidades uno va y te encuentras con que tienen muchísimos proyectos con la industria. México, la industria más importante fue Pemex. Yo no conozco a nadie como investigador que haya tenido un proyecto de Pemex. ¿Por qué? Porque se dedicaron a extraer petróleo, a vender el petróleo crudo. ¿Sí? Y entonces yo conocí el precio en la época de Fox, justamente presidente mexicano, el precio del petróleo va a costar $150 el barril. ¿Saben cuánto cuesta extraer un barril y ponerlo en el mercado? Menos de $5. O sea, con ese negocio de 5 a 150, pues bueno, ¿quién va a querer refinar o sacar productos derivados? Creo que ahí fue un error de política interna en México en no, digamos, desarrollar la tecnología para las nuevas fuentes de energía, por ejemplo. Pero yo creo que aquí, en Perú debe ser lo mismo, la vinculación de los investigadores con la industria debe ser, si no cero, debe ser muy pequeño. En México es lo mismo. Y yo creo que mucho el desarrollo tecnológico tiene que darse en esa vinculación. Quisiera terminar, digamos que yo creo que a la mayoría de ustedes y a Vadim le debe interesar más, este tipo de reuniones. Para hacer una reunión como esta, Vadim tuvo que someter un proyecto, lo evaluaron, le dieron recursos, se organiza el evento y estamos aquí. Pero yo creo que, bueno, hacer comunidad en un campo de la ciencia, la tecnología, es una cuestión que lleva muchísimo tiempo. Y qué bueno que Vadim ha tomado la batuta, la iniciativa de hacer esto en este país. Yo, el único comentario que le haría es que, digamos, no conozco la realidad peruana y tal vez por eso podría yo